Paz de Cristo para todos, una vez más, bienvenidos a este su canal, Verdades Bíblicas con Rosenberg Romero. Bueno, vamos a tratar un tema hoy que me han preguntado, que cómo respondemos a este asunto. Está en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16, y lo voy a leer. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, eso han hecho una doctrina muy grande en torno a todo esto, donde diría yo que es arbitrario lo que se ha hecho, donde se ha hecho un listado de pecados que dicen, bueno, estos son de muerte y estos no son de muerte. Eso, pues, si no está en la Biblia, ¿por qué yo voy a hacer esa clasificación? Tal vez solo porque no entiendo. Y yo digo, está bien, hay pasajes que son difíciles de entender, pero cuando yo encuentro un pasaje difícil de entender, prefiero más bien no tratar el tema hasta que uno tenga un poco dilucidado el pasaje, lo tenga un poco claro, para no ir a incurrir en una falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque yo no puedo clasificar. Mire, Gálatas 5:19 nos enseña claramente ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los que es el 1 Corintios 6:9, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19 dice, tiene una serie de pecados. Aquí la lista está mucho más amplia y nombra hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, herejías, orgías. Y dice el apóstol, y que esos no, los que practican eso no heredan el reino de Dios. Pablo a los Romanos escribe en el capítulo 1 otro listado de pecados, y terminando ya ese listado dice que los que practican todo eso son dignos de muerte. Entonces no podemos hacer una clasificación así tan arbitraria, porque pues sería básicamente adivinar. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a explicarlo de dos formas. Una, según está aquí en el texto, y la otra era lo que se daba en el contexto cultural. Entonces vamos a mirarlo como está primero acá. Acá dice, verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que realmente es el pecado de muerte según todo el contexto? Usted lo va a analizar después, lee la carta completa. Está hablando de que la práctica del pecado, un ejercicio de la práctica, de algo que se hace constante, se hace seguido, se hace ya por rutina, se hace ya por un vicio y consciente de que no debe hacerlo. El apóstol dice, por eso es que practican, eso no, toda injusticia es pecado. ¿Qué es lo injusto? Pues lo incorrecto. Entonces, todo lo que sea incorrecto es pecado, pero hay unos que ya son de muerte. Pues ¿por qué? Porque si lo está practicando y se le está exhortando y no se quiere corregir, no pidamos por él. Entonces, ¿por cuál pedimos? Por el que dice en el verso 2, mire que el capítulo 2. El capítulo 2 dice, el verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si ve que aquí no habla de la práctica, sino como de un pecado fortuito, como que alguien faltó, alguien hizo algo injusto, ya sea fornicación, adulterio, porque es que así no podemos clasificar los niveles de pecado. Lo que tenemos es que mirar es la forma como lo está haciendo. Esa práctica constante del pecado es la que hace que ya tengamos que hacer a un lado a la persona y decir, no vamos a pedir. Pero si hay alguien que pecó, que falló, esto ya lo expliqué en unos videos anteriores, cuando se establece un juicio para alguien, inclusive con una sola persona, se habla, se soluciona el problema y se acabó. No tenemos por qué hacer público esto. Entonces, cuando la persona cae de esa manera, lo exhortamos, le ayudamos y lo levantamos, le damos la mano y para adelante. O sea, se acabó el asunto. Por eso hay que pedir. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol. Entonces, si es la práctica, ya un ejercicio de práctica constante, que la gente no se corrige,
que en muchos casos es el adulterio, la fornicación, el hurto, las borracheras, que es como lo más constante. Y si esto se da así, tocó no pedir, dejémoslo. Esa sería una forma de responder, según está aquí en la Biblia. ¿Cuál es la otra forma? La que se daba en el contexto cultural, y era que ellos tenían la pena de muerte. Cuando una persona o un hermano cometía un delito que era penalizado con la muerte, por ellos no se podía pedir. Tocaba dejarlos que fueran a la justicia, que fueran ante las autoridades, y allá solucionaban su problema. Estoy hablándole de un contexto histórico donde aquí no está claro, pero pues uno lee la historia y ahí se da cuenta que eso era lo que sucedía. Entonces, yo más me inclino por creer que Juan se refería a esta forma, a la práctica del pecado, pero dejando también en el aire la idea de que tal vez se refería porque ellos conocían muy bien todas las leyes de la época y sabían que el que cometía un delito que fuera de muerte era muy difícil librarlo de eso. Hermanos, espero que esto haya sido claro, espero haber despejado dudas. Y sin embargo, si de pronto a usted le queda alguna duda, si no le queda claro, puede escribirme ahí en los comentarios, y con gusto, mis hermanos queridos y amigos, ahí estaremos resolviendo sus preguntas, ya sea de este pasaje o de otro texto de la Biblia que usted tenga duda. La paz de Cristo para todos. Bendiciones.